Bueno, el marco general en el que hemos venido desarrollando esta serie de enseñanzas es la realidad del reino de los cielos. Y el domingo pasado comenzamos un capítulo nuevo que hemos denominado Viviendo en la victoria del Rey. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros cruzamos a la heredad que Dios nos ha dado, o sea, nos posicionamos de posición. Pero ahora el gran desafío es posesionarnos, tomar posesión de esa heredad. Entonces el reto, y hemos insistido, no lo olvides, el reto no es cómo logro tomar las cosas que me hacen falta. No tienes que tomar nada que te hace falta porque todo te fue dado. El desafío es cómo administrar lo que he recibido. Cómo administrar aquello que he recibido de parte del Señor. Entonces, en ese desafío de vivir en la victoria del Rey, porque recuerda, la generación que cruza es una generación que opera desde la victoria, no hacia la victoria. Yo no voy buscando la victoria en el área de mi salud. Yo no estoy buscando la victoria yo no voy hacia la victoria en mis finanzas. Yo necesito operar desde la victoria. Y observamos el domingo anterior, y quiero hacer un recuento muy rápido. Si tú quieres, si estás llegando hasta hoy y quieres ponerte en contexto de lo que hablamos el domingo pasado, ahí en nuestra página está el video para que puedas revisarlo, estudiarlo, repasarlo. Pero la primera cosa, porque el texto que usamos como referencia es Josué 6, después de que la nación pasa, ¿cómo comienza a caminar en la tierra de la heredad? ¿Cómo se mueve en la tierra de la heredad? Tú y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo tengo que vivir como lo que soy, un ciudadano del reino, no vivir como lo hacía antes, sino en la victoria del Rey. Entonces, acotamos dos cosas el domingo anterior. La primera de ellas es que nosotros no caminamos intentando abrir puertas. Nosotros avanzamos por las puertas que Dios abre. Y esto es algo que es bien importante. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, pero Dios les dijo, les he dado la ciudad con su rey y sus hombres de guerra. Ya, no habían avanzado todavía, pero Dios ya lo había declarado, la victoria ya estaba dada. Yo necesito identificar las puertas que Dios abre y entrar por ellas. Yo no estoy llamado a abrir puertas o a empujarlas, porque me puedo descubrir empujando una puerta que Dios cerró. Entonces es importante identificar las puertas que Dios abre y en este sentido yo quiero que tú recibas esta palabra. Hay muchos que quizás están en sus hogares en este momento con puertas cerradas en lo laboral, perdieron sus empleos, con situaciones cerradas a nivel de negocios. Pero escúchame, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. No te han despedido en ninguna parte, no han cerrado nada para ti. El Señor te está promoviendo a un nuevo nivel porque tú operas desde la victoria del Rey. Créelo, créelo. La segunda cosa que nosotros miramos el domingo anterior es que no debemos permitir que las circunstancias nos atemoricen. Debemos descansar en el Señor. Y veíamos el lindo detalle que el texto nos regala del séptimo día, cómo la victoria sobre Jericó se manifestó en el séptimo día. Escúchame, no es que se logró en el séptimo día, no, recuerda, desde antes Dios ya le había dicho, te entregué a Jericó, su rey y sus varones de guerra, pero esa victoria se manifestó en el séptimo día. Y analizábamos que el séptimo día es el día en que Dios terminó su obra. El séptimo día es el día del descanso de Dios, el día en el que nosotros estamos. Por eso yo necesito posicionarme en el séptimo día para disfrutar del descanso de Dios. Hay circunstancias que yo no manejo. Esta crisis que estamos viviendo,
¿Cuándo será que se acaba? ¿Cuándo sucederá esto? Y nos llenamos de angustia. Escúchame, han pasado más de 40 días con limitaciones laborales, con una cosa, con otra, pero la mano poderosa de Dios ha estado sobre nosotros, nos ha provisto, nos ha guardado, nos ha protegido, porque nosotros estamos llamados a descansar en el Señor, a disfrutar del descanso de Dios, a entender que Él tiene el control. Deja que Dios abra puertas, capitaliza la victoria de Dios y descansa en Él. Pero en esa línea hay algo más que quiero que miremos en este pasaje, y es el tercer elemento que la Escritura nos invita a observar, a apreciar en este desafío de vivir en la victoria del Rey. Escúchame, escucha esto. Vivimos en la victoria del Rey cuando nos consagramos por completo a Él, cuando nos consagramos por completo a Él. Y el desafío de la palabra para nosotros en esta mañana es un desafío de consagración. Consagración. Dios ya me dio la victoria, pero yo necesito ahora caminar en ella, operar desde ella. Entonces, lo que debo hacer es consagrarme por completo a Él. Y vamos a apreciar este detalle en la Escritura. Mirando el capítulo 6 de Josué, a partir del versículo 17. Recuerda, Dios le da instrucciones a Josué de cómo tomarían Jericó. Un día una vuelta, dos, hasta el sexto día, el séptimo darían 7 vueltas, las murallas caerían y el pueblo avanzaría hacia adelante. Pero una vez tomaran la ciudad, viene una instrucción nueva. Verso 17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová por todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora viene una instrucción con un juego de palabras un poquito extraño, ¿cierto? Toda Jericó sería anatema a Jehová, con todo lo que estaba en ella. Pero luego dice, mire, no tomen del anatema. Guárdense del anatema, no sea que conviertan en anatema el campamento de Israel. Y bueno, indiscutiblemente en este pasaje que nos invita a la consagración, la palabra clave es esta, anatema. ¿Qué significa este término? ¿Qué connotación tiene este término? Y bueno, me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando el término, porque en términos, en su definición básica, es una posesión consagrada. De ahí el llamado de la palabra en esta mañana, consagración. ¿Qué es anatema? Una posesión consagrada. Cuando Dios dice que Jericó sería anatema, está diciendo que Jericó quedaba consagrada para Dios. O sea, es una cosa dedicada al Señor. Pero ojo, porque esa es la connotación general del término. Pero luego dice, es una cosa separada para la destrucción total, dada la prohibición. O sea, una cosa o persona que será destruida por razón de su consagración a Dios. Nota. Anatema es dedicar a Dios, o sea, dar algo en forma exclusiva a Él. Pero una vez dado a Dios, es destruido. O sea, una vez dado a Dios, yo no puedo asumir el uso de eso. Yo no puedo tomarlo. No hay uso humano de aquello que se convierte en anatema. ¿Sí? Entonces, ojo,
porque el término tiene muchas connotaciones, pero en este contexto básicamente se refiere a dos, ¿cierto? Ya te dije, el significado general es algo consagrado a Dios, entregado a Dios, pero que, y por tanto no puede ser usado por el hombre, ¿cierto? Pero lo otro es que eso consagrado a Dios es destruido también, ¿sí? Entonces lo que Dios está diciendo es que Jericó sería anatema, ¿cierto? O sea, esa ciudad le pertenecía completamente a Dios. Por tanto, la ciudad debía ser destruida por completo, destruida. Entonces, cuando le dice a Israel que no tome del anatema, lo que le está diciendo, Israel, no tomes nada que hay en la ciudad y lo hagas tuyo. No, en absoluto. ¿Por qué? Porque si tomas del anatema, te vuelves anatema, te haces anatema. O sea, tú puedes ser destruido por razón de lo que acabas de hacer. Entonces, este es el otro énfasis, ¿cierto? Y mira, esta instrucción a priori suena como extraña. ¿Por qué vamos a tomar una ciudad y destruirla? ¿Por qué no podemos tomar el botín de esa ciudad? No tiene sentido. Es más, uno incluso podía deducir que este es un Dios mezquino. Esto es mío y destrúyanlo y yo no puedo entonces tomar nada de ahí. Es como si Dios me dice, pasa el Jordán y ubícate en la heredad, pero todo lo que tomes, quémalo, destrúyelo. O sea, ¿qué es realmente lo que Dios quiere decirles a través de esta lección? Y aquí es donde opera el principio de la consagración. Por favor, préstame mucha atención. Habría muchas ciudades de ahí en adelante. Jericó no sería la única, fue la primera, pero no sería la única. Habría muchos tesoros que repartir, pero esta primera sería anatema, sería consagrada por completo a Dios. Y este es el principio de la consagración. Cuando tú consagras un área de tu vida a Dios, la acción que hace efectiva esa consagración es cuando tú dedicas lo primero de esa área a Dios. No, Israel no debía destruir todas las demás ciudades. Israel destruiría ciudades, pero se quedaría con el botín de esas ciudades. Pero como esta era la primera, de esta no podían tomar nada. Todo le correspondía a Dios. La consagración es una decisión que marca completamente mi forma de vida. No es la respuesta de levantar la mano en medio de una reunión. Eso no es consagración. La consagración es la experiencia de una vida victoriosa. La consagración es mi forma de vivir que convierte a Dios en lo primero en toda mi vida, en todas las áreas de mi vida. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo es consagrado a Dios. Y este es el punto de lo que queremos enfatizar en esta mañana. Pero esto es algo que debe incluir la totalidad de mi vida. Estas primeras lecciones que Israel recibió una vez pasó el Jordán serían claves para vivir en victoria durante el resto de su vida en la tierra de la heredad. Esa era una tierra inmensamente rica, pero Israel debía entender desde la primera acción, desde la primera toma que era Jericó, que el poder de ellos como nación no descansaría en el caudal de sus riquezas, que el poderío de la nación solo sería el reflejo de la gloria de Dios. Pero para eso, la consagración es determinante, determinante. Esta fue una prueba sencilla que la nación tuvo que pasar.
La bendición futura no iba a depender de lo que guardaban en ese momento. Yo me imagino la tentación de muchos cuando comenzaron a tomar Jericó y empezaron a ver tantas cosas y de pronto esto le puede servir a mi hijo más adelante, esto podría ser para mi casa, esto podría ser esto y lo otro, pero estaba la orden divina de destruyanlo todo. Solo los metales preciosos fueron conservados para el tesoro de Dios. Destruyanlo todo. Ellos debían entender y recordar que la bendición futura no dependía de lo que pudieran tomar ese día. La bendición era algo que ellos poseían porque eran el pueblo bendecido por Dios. La bendición era algo intrínseco, estaba en ellos. ¿Recuerdas ese pasaje? Cuando Elías llega a Sarepta, donde hay una viuda que está a punto de preparar su última ración de comida y sentarse con su hijo a morir, en un relato bastante dramático. Y de pronto el profeta le dice, sí, está bien. Ni se inmuta por el dramatismo de semejante relato. Le dice, haz como has dicho, pero prepárame a mí primero. A mí primero. Cuando esa mujer hizo eso, de prepararle primero al profeta, al representante de Dios, a la presencia de Dios manifestada en el profeta que ahora estaba en su hogar, consagró su vida, su destino y la vida de su hijo a través de ese acto. La harina no escaseó, ni el aceite disminuyó durante todo el tiempo de la sequía. Eso es la consagración. Lo que pudieran tomar de Jericó no determinaba la riqueza que ellos tendrían después, pero sí iba a marcar la victoria que ellos disfrutarían. La provisión que tú y yo disfrutamos está garantizada por la generosidad de nuestro Dios. Lo que está en juego cuando yo no consagro, por ejemplo, mis finanzas, es la victoria en esa área. Porque la victoria de nosotros es simplemente la manifestación de la grandeza de Dios. Y Dios solo manifiesta su gloria a través de vidas consagradas a Él. Mira, hay muchos detalles en el texto, pero curiosamente no encontramos detalles de cómo fue la incursión, la confrontación con Jericó. No dice mucho. No dice cómo fue la pelea y esto y lo otro. No. Simplemente dice que la victoria fue aplastante. Aquel día el pueblo celebró emocionado. Y el texto nos deja ver claro que incluso en la toma de Jericó participaron hasta personas sin armas, desarmadas. Porque dice que cuando iban dando las vueltas, Josué dijo que los que tenían armas fueran adelante del arca. Lo que está diciendo es que hubo gente que ni siquiera, que entró a Jericó completamente desarmadas. ¿Por qué? Porque la victoria la garantizó el Señor. La victoria fue descollante. Ahora el desafío era seguir avanzando. Y el nuevo reto militar fue una pequeña ciudad llamada Hai. Ya con la pericia militar que ellos habían atesorado, mandan unos espías y advierten que esta es una ciudad pequeña. Eso no hay que mandar a todos los hombres, con 2,000 o 3,000 es suficiente. Josué, sin embargo, manda 3,000. Pero sucede algo inaudito. Israel es derrotado y algunos hombres mueren a mano de los moradores de aquella pequeña población. Mira cómo lo registra en el capítulo 7. A partir del versículo 5, dice, y los de Hai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Qué lección más dolorosa.
después de derrotar a una metrópoli como era Jericó, toda una fortaleza como era aquella ciudad, enfrentan a esa pequeña población y salen perseguidos, humillados. Pero quiero que observes lo que sucedió aquí. Le llama a uno la atención la reacción de Josué. Y de alguna manera es válido que uno se sienta frustrado, que uno vea ciertas limitaciones, cuando hay situaciones que uno no puede explicar. ¿Cómo explicar que salimos derrotados frente a esa ciudad tan pequeña? Hay cosas que uno no puede explicar. ¿Cómo explicar la situación que estamos viviendo? Tantas limitaciones, tantas cosas, que un virus microscópico tenga toda esa capacidad de enclaustrar casi, encerrar casi al mundo entero. Y entonces uno observa la frustración y el dolor de Josué y de alguna manera son justificables, ¿no? Esas reacciones propias de su cultura, de rasgar los vestidos, de postrarse en tierra, de echarse polvo sobre la cabeza. Todo eso de alguna manera es aceptable. ¿Qué es lo que no es aceptable? ¿Qué es lo que es completamente inadmisible? Lo que sigue. La declaración de Josué. Escucha lo que Josué dijo. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Repito, su dolor y la manifestación de su dolor está bien, bueno, vaya y venga. Pero decir lo que dijo, estas palabras en boca de un hombre como Josué, que ha enfrentado tantos desafíos de fe, a uno le parece que no puede ser. No puede ser. Ahora, porque observa lo delicado de lo que Josué hizo a través de esta declaración. Y quiero resumirte aquí rápidamente algunos detalles de esa declaración de Josué. Lo primero que Josué hace es que está cuestionando la acción y la intención de Dios. ¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán? Una acción divina. Para que estas naciones nos destruyan. O sea, está cuestionando la acción, el cruce, pero también la intención. Nos trajiste para que nos destruyan. Terrible. Terrible lo que a veces decimos en medio de áreas en las que estamos experimentando derrotas. Terrible cuando frente a cosas que no entendemos, abrimos de manera insensata nuestros labios. Pero el asunto no quedó ahí. Josué además está cuestionando la sabiduría de Dios. Incluso está diciendo que una propuesta de él es mucho mejor que lo que Dios ha dicho. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Si tú me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera dicho mejor quedémonos al otro lado del Jordán. Josué está cuestionando la sabiduría del obrar de Dios. Pero además de eso, le está echando la culpa de su derrota. Está echándole la culpa a Dios de su derrota. ¿Y qué diré? ¿Qué diré, Señor? Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. ¿Por qué nos dejaste a merced de los enemigos? Pero hay una cosa todavía un poquito más delicada. Y es que a Josué le preocupa más su nombre que el nombre de Dios. Dice: borrará nuestro nombre de sobre la tierra y entonces quedarás a tu gran nombre. Pero escucha, su preocupación primera es su nombre. Después dice: bueno, y el nombre tuyo también. Escúchame.
si para que el nombre de Dios sea glorificado, el nuestro tiene que ser borrado, que se borre. Nosotros existimos para que su nombre sea glorificado. Y Josué está ahí, hablando sandeces, revolcándose en la tierra y echándose tierra. Y entonces el Señor le contesta. Mira la respuesta de Dios. Versículo 10 del capítulo 7. Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ti. Dios le dice: ya, Josué, así como en una versión muy popular, quizás escrita por alguno de nosotros, diríamos algo como: el Señor le dice: ya, Josué, deja tanta bobada, deja tanto drama. Ustedes han desconocido lo que yo les dije. Josué, lo que tienes es que hacer memoria. Recuerda lo que yo dije antes de que entráramos a Jericó. Y este es básicamente nuestro problema. Cuando enfrentamos situaciones que nos cuesta entender, cuando estamos experimentando derrotas que no sabemos por qué, reaccionamos desde nuestra situación y no desde nuestra posición. Josué está reaccionando desde la derrota y está desconociendo lo que Dios había declarado tocante a ellos. Deja de reaccionar desde tu posición, desde tu situación, y asume el control desde tu posición, porque tu situación es pasajera. Esto que estás viviendo va a pasar, pero tu posición en Cristo es eterna. Es eterna. Descansa en lo que Dios ha dicho. Josué, por favor, recuerda lo que yo te dije. El énfasis de Dios cuando describe el pecado de Israel ni siquiera es que robaron esto, que hurtaron esto, que quitaron aquello. El énfasis es que desconocieron lo que él dijo, quebrantando su pacto. Luego menciona así que mintieron, que hurtaron, que escondieron, pero mira, el énfasis es que desconocieron lo que él dijo, quebrantando su pacto. Ahí está la razón fundamental por la cual no alcanzamos la victoria, esa en la que estamos llamados a operar, porque todo el tiempo desconocemos lo que Él ha dicho, quebrantando su pacto. Lo que está pasando es que el pueblo que se ubicó en su posición, la tierra prometida, no ha podido tomar posesión de la heredad divina. Y ojo con esto, porque muchos hemos cruzado, sin duda. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hacemos parte de una congregación, de una comunidad eclesial. Hemos atesorado un caudal de doctrinas bíblicas. Conocemos una cantidad de principios escriturales. Hemos confesado nuestra fe públicamente. No sabemos un número significativo de cánticos y alabanzas, pero seguimos siendo derrotados por pequeñas cosas que se levantan en nuestra vida y no nos permiten disfrutar a plenitud de la victoria que ya nos fue dada. Es como si Dios le gritara a Josué: no me pidas que derrote a tus enemigos, porque ya los derroté. No me pidas que te provea, porque ya te di todo lo que necesitas.
Escúchame, deja de mirar al cielo para encontrar respuesta a tu situación y comienza a escudriñar lo profundo de tu corazón para evaluar tu consagración. Otra vez, deja de mirar al cielo para encontrar respuesta a tu situación y comienza a escudriñar tu corazón para evaluar tu consagración. La razón por la cual experimentamos derrotas en ciertas áreas de nuestra vida es porque no hemos consagrado por completo a Dios esa área de nuestra vida. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no quites el anatema. El asunto aquí es un asunto de consagración, que es el significado primario de esta expresión. El problema con la consagración, ojo con esto, es que no existe tal cosa como consagración a medias. Algunos dicen, no, yo sí me he consagrado al Señor, yo sirvo allá en la iglesia, yo era un servidor, yo era un ujier, yo era del ministerio este, del ministerio aquel, yo ayudaba con esto, con lo otro. Ah, bueno, pero lo de mi negocio sí no, eso sí es otra cosa. Lo de mi finanzas sí no, lo de mi tiempo sí no, yo el fin de semana en la iglesia, lo que sea. No hay una consagración a medias. Eso es un asunto de la religiosidad. Pero en el reino estamos llamados a consagrar lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Y escúchame, no quiere decir que ahora no cometemos errores o que no incursionamos de pronto en alguna conducta pecaminosa. Sí, el asunto es que ahora todas las áreas de nuestra vida le han dado a Él el primer lugar. De eso se trata. Ese es el asunto de la consagración. Por eso la primera ciudad sería anatema. Por eso la primera ciudad sería destruida para Dios. Nadie debía tomar nada, porque el principio de la consagración es ese. Que en esa área en particular de tu vida, lo primero es Él. Es Él. Y entonces Dios le dice a Josué, os acercaréis pues mañana, versículo 14, por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido con el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Nota que en esta instrucción de Dios, Dios le define a Josué y a nosotros lo que es consagración. La consagración implica un acercamiento. Os acercaréis. Yo necesito acercarme. Yo necesito estar frente a Él, abrir mi vida delante de Él. Pero un segundo aspecto es que yo necesito entregarle todo a Él. Dice Jehová, tomará una tribu. O sea, tú presenta todas las tribus delante de Él y hay una que debes dejar en manos de Jehová. Hay una que debes dejar en manos de Él. Jehová va a tomar una. Debemos consagrarlo todo a Él. Él iba a tomar una tribu. Una tribu. Pero luego, al final le dice, por cuanto quebrantaron el pacto de Jehová. El pacto debe ser restaurado. O sea, eso que yo he desconocido, debo responder en obediencia. El pacto debe ser restaurado. Y este texto que acabamos de leer describe lo que sucedió después. Y bueno, usted tendrá la oportunidad de leer todo el relato después. Es fascinante la historia. Pero es interesante cómo Dios va escogiendo una tribu, luego de esa tribu una familia, luego de esa familia un nombre y así hasta que el dedo de Dios apunta hacia Acán, quien había tomado el anatema. Un lingote de oro, un manto babilónico, bueno,
otras cosas más. Y no solamente el dedo de Dios lo apunta, sino que lo lleva a que reconozca su pecado. Pero es bien interesante. Y a que vaya a su tienda y lo desentierre. Después de que eso pasó, Acán y su familia son llevados al valle de Acor. Y ahí son quemados. Al valle de la turbación. Después de eso, Israel volvió a enfrentar a Jai. Y la victoria fue contundente. Pero hasta ese momento, por razón del anatema, lo que reinó en Israel fue turbación. Escúchame, querido hermano. Escúchame, querida iglesia. Porque quiero capitalizar algo ya para concluir en esta mañana antes de pasar al tiempo de la cena. Vivir en la victoria del Rey es el resultado de mi consagración absoluta a Él. Yo necesito identificar las áreas en las que estoy experimentando derrota. Porque yo no puedo entender por qué si estoy a este lado del Jordán, o sea, en el escenario de la bendición, ¿por qué vivo? ¿Por qué estoy siendo derrotado por Jai? Y mira, porque probablemente en esa área no he operado en el principio de la consagración, de entregarle a Dios lo primero. Y el caso típico, y es el de la fragilidad financiera que viven muchas familias. Uno puede apreciar, por ejemplo, familias piadosas, personas muy lindas en las congregaciones, muy serviciales, muy lindos cristianos, pero derrotados en el área financiera. Y uno dice, ¿pero por qué? Pero escúchame, mientras no consagres tus finanzas a Dios, no podrás experimentar la victoria que Dios te ha dado. Pero ojo, esto no puede ser una oración, simplemente una oración donde decís, Señor, mis finanzas son tuyas, tómalas en tus manos. No, es responder conforme a lo que Dios me pide, y lo que Dios me pide en todas las áreas, particularmente en esta de las finanzas que estamos observando, es que lo primero es de Él. Lo primero es de Él. Y bueno, este sería un buen momento para comenzar a hablar de diezmos, de ofrendas, de primicias, qué sé yo. Pero tú tienes el entendimiento para apreciar lo que Dios quiere decirte a través de este concepto. Porque yo soy un convencido de que el dar para Dios no es un asunto del que yo deba ser manipulado o convencido a ultranza. Es un asunto que responde a la convicción absoluta de que si quiero ver la victoria que Dios me dio en esta área, debo responder a lo que Dios estableció para esta área. Y mira, mientras no sujetes tus finanzas a los principios del reino, no podrás disfrutar de la plenitud de la victoria que Dios ya te dio. Pero hablemos de otra área, para que no sientas que estoy sesgando la enseñanza a esa área en particular. Por ejemplo, el tiempo. Hay personas que viven bajo la tiranía del tiempo. No les alcanza el tiempo para nada. Viven corriendo de un lado para otro y nunca ven prosperar sus iniciativas. Entonces dicen, bueno, voy a madrugar más para que el tiempo me alcance. Y madrugan más. De pronto dicen, no, voy a acostarme un poquito más tarde para poder adelantar esto y lo otro. Pero nada. ¿Por qué? Porque necesitas consagrar tu tiempo a Dios. Y siguiendo el principio que hemos aprendido en esta mañana, entonces tienes que entender que lo primero en tu tiempo, lo primero en el cronos cuando te despiertas en la mañana debe ser para Él.
No puedes comenzar tu día lanzándote de la cama sobre tu celular para revisar tu agenda, responder los primeros compromisos del día, revisar las noticias y hacer esto y otro. Debes comenzar tu día lanzándote de la cama para disfrutar de un momento de intimidad con el Rey de Reyes. Los primeros minutos de tu día son para Él, un espacio de intimidad con quien es el autor y dador de la vida. Lo más importante en la agenda de tu día son esos minutos iniciales que dedicas para estar con Él. Eso te va a permitir ver cómo el resto del día es multiplicado y bendecido para que puedas apreciar la victoria en todo lo que haces. Israel, cuando salió de Egipto, fue consagrado a Dios. El día que Dios tomó los primogénitos de los egipcios, también tomó los primogénitos de Israel. Porque este es un detalle del que casi nunca hablamos. El heridor pasó y mató a los primogénitos de los egipcios, pero tomó a los primogénitos de Israel. También la orden del heridor era matar a todos los primogénitos. ¿Qué fue lo que pasó con los de Israel? Que el lugar de ellos fue ocupado por el Cordero Pascual. Los primogénitos de Israel fueron consagrados a Dios en la sangre del Cordero Pascual. Y esto es poderosísimo, porque en ese sentido el principio fundamental de una vida consagrada a Dios es aquella que pone en primer lugar al Cordero de Dios, ese que quita el pecado del mundo, para experimentar la victoria de Dios en todas las áreas de mi vida, el primero en cada área, en cada circunstancia, debe ser Él. Esta es una mañana de consagración. Esta es una mañana donde el llamado de Dios es a colocarlo a Él en el primer lugar. Tu tiempo, tus finanzas, tu negocio, tus relaciones, todo aquello debe operar en la victoria que Dios ya te dio. Si estás experimentando algún tipo de derrota, de frustración, es porque probablemente no estás siendo fiel a la consagración. Y yo quiero orar en esta mañana. Y quizás me gustaría que ahí donde estás, y ha sido mi oración, y quiero pedir que el Espíritu Santo de Dios ilumine tu entendimiento para que puedas identificar aquellas áreas que necesitas sujetar al principio de la consagración. Porque escúchame, vivimos la victoria del Rey cuando nos consagramos por completo a Él, por completo a Él. Cierra tus ojos ahí un momento. Y no sé si tienes la libertad ahí en casa de ponerte de rodillas, quizás a través de un acto concreto, poner tus manos sobre algo que es algo que sabes que necesita ser consagrado. Este es el momento. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. En medio de esta situación que hoy vivimos, hay muchas cosas de nuestra operación que se han redefinido, pero lo que nunca puede cambiar es nuestra asignación. Hay muchas cosas en las finanzas que probablemente se han limitado, pero mis finanzas están consagradas a ti. Hay muchas cosas en el manejo del tiempo, en el manejo del negocio, en el manejo de las relaciones, pero toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, yo lo consagro a ti, Señor, porque la garantía de una vida de victoria
es aquella que se consagra por completo al Dios de la victoria. Yo oro, Señor, por las finanzas de cada hogar, para que la manifestación de la provisión dada ahora sea garantizada, sea manifestada. El gran desafío no es cómo alcanzo lo que no tengo, sino cómo administro lo que Dios me ha dado. Y hoy he aprendido, tú me has recordado, Señor, que lo primero te pertenece. En mi tiempo, Señor, en el manejo de cada área de mi vida, Señor, yo oro por la salud de tus hijos, Padre amado, para que podamos experimentar la victoria de Dios en esta área, Señor. Y en cada área en la que hoy estamos experimentando o estamos viendo cómo esos highs se levantan para tratar de hacernos correr y distanciarnos de aquello en lo que tú nos has posicionado. Yo paso de la posición de la promesa a la posesión de la herencia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Hoy, una vez más, todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, lo consagramos a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.